Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3. En este octavo episodio de No Todo es Humo, hablaremos sobre la reducción de riesgos y daños en el uso de cannabis. Repasaremos algunas ideas y estrategias orientadas a reducir los efectos no deseados del uso de cannabis, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, acceso a la salud y soberanía en los placeres. Escucharemos a Gustavo Buczynski, presidente de ARDA, que repasará 20 años de políticas de reducción de riesgos y daños. Estará con nosotros Devis, de De la Risa, Cocina Canábica, que nos hablará sobre las ventajas de los comestibles. También Ezequiel Perini, productor de aceites y cremas medicinales Osiris Garden, que nos comenta cómo son los usos del cannabis medicinal. Y finalmente, a Betania de Bercana Red, que nos comentará sobre los filtros cerámicos reutilizables y cómo disminuyen los daños al fumar. No todo es humo. No todo es humo. Noticias para usar. Antonio Escotado, en su libro Historia General de las Drogas, rastrea el origen del término droga hasta el griego fármakon, que significa veneno y remedio al mismo tiempo. El concepto de droga es amplio, aunque por lo general se asocia a sustancias ilegales. Esta relación entre droga, peligro e ilegalidad sostiene la idea de que las drogas son sustancias siempre ilegales, mientras que existen drogas legales que pueden tener un mayor daño potencial para el usuario y que son aceptadas socialmente, como el alcohol o el tabaco, por ejemplo. Las drogas ilegales se han convertido en un tabú en la mayoría de los espacios sociales, donde suele predominar la falta de diálogo y el cuidado se limita a la mera prohibición o abstencionismo. Soy Gustavo Buczynski, licenciado en Psicología, psicoanalista, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA. ARDA es una organización civil que se dedica desde finales de los años 90 a intentar modificar las políticas públicas en drogas en la Argentina, que claramente han demostrado su fracaso. Creamos esta organización cuando ya en aquel entonces se veía la ley 23737 y todas las políticas que iban de la mano de esa ley iban derecho al fracaso y eran una clara violación a los derechos humanos, sobre todo de los usuarios de drogas. Gustavo Buczynski, presidente de ARDA, nos habla de los orígenes de esta asociación y cómo trabajan con perspectiva de derechos humanos y de respeto a las libertades individuales. En el marco de la campaña Acompañe, no castigue. Este 26 de junio, donde muchos países del mundo y Naciones Unidas lo propone como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilegal de drogas, nosotros somos una de las organizaciones que venimos planteando desde 2013 una consigna que se opone a este lenguaje bélico que utiliza Naciones Unidas para definir este tema. Y lo que venimos planteando es la alternativa del 26 de junio como el Día del Acompañe y no castigue. Y claramente las organizaciones de reducción de daños como la nuestra vienen a plantear una oposición en estos términos desde otra perspectiva, de una mirada de derechos humanos, desde una perspectiva de la defensa de las libertades individuales y de una perspectiva en la cual se considere a los sujetos que consumen drogas como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano que tenga los mismos derechos. La reducción de riesgos y daños es un conjunto de ideas y estrategias orientadas a disminuir las consecuencias negativas de ciertos comportamientos humanos. Busca, por ejemplo, brindar educación sexual en las escuelas, promover el uso de cascos o cinturones de seguridad al manejar vehículos o etiquetar con advertencias ciertos alimentos. En el ámbito de las drogas, el fenómeno del consumo es más complejo y multifacético, y forma una parte indiscutible de la realidad en la que vivimos. No existe humanidad separada de drogas. Entonces, en lugar de ignorar a los usuarios o perseguirlos, se busca minimizar los riesgos y daños asociados a su consumo. Ya lo planteábamos a finales de los 90, principios de los 2000, que había que modificar la ley de drogas en su artículo 14, en el inciso 2, que penaliza todas las figuras de tenencia. Era revolucionario plantear modificar la figura de tenencia, porque aquí en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo y de la región, aquí se penaliza la tenencia. Se está cometiendo un delito por tener. Lamentablemente, esto trajo consecuencias nefastas en todo lo que tiene que ver con los contactos de los usuarios de drogas con el sistema
sistema sociosanitario, en el mejor de los casos los aleja del sistema sociosanitario y en el peor de los casos terminan con excarcelaciones o tratamientos compulsivos con internaciones muy prolongadas, violando todos los derechos de estas personas que necesitarían otro tipo de trabajo con ellos. Hoy claramente, 20 y pico años después, tenemos que hablar directamente de derogar esa ley y generar un proyecto de ley que tenga que ver con la reforma de las políticas en general de drogas y básicamente con la regulación de las drogas por parte del Estado. Las intervenciones de reducción de riesgos y daños se centran en la educación de los usuarios y en la generación de marcos legales que faciliten y optimicen estos procesos. Se busca minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas, brindando información y herramientas para que las personas puedan tomar decisiones informadas y seguras. Es necesario entonces modificar la ley de drogas para dejar de penalizar la tenencia, incluyendo una regulación estatal de las mismas. Como trabajo en este 26 de junio, en estos días que restan del año, digamos, por la campaña No Castigue, ARDA se propuso la continuidad del trabajo del año pasado. Nosotros el año pasado encaramos un curso gratuito de formación de promotores, que hemos formado 650 promotores que aprobaron el curso, y en esta extensión de la Argentina es muy difícil durante este año que pasó juntar a toda esa gente, con lo cual nos propusimos para este año ir por esa gente que habíamos formado y tratar de reunirla y empezar a conformar grupos que puedan operar coordinadamente en trabajar por la modificación de la ley de drogas y por cambiarle la vida a los usuarios de drogas en este país. Así que vamos a tener 3 jornadas en distintas regiones del país en las cuales convoquemos a todos aquellos que se han formado durante el año pasado y para aquellas personas que quieran acercarse a formar parte de la organización o a trabajar en la temática. Como parte del trabajo que vienen haciendo, en ARDA planean reunir a los promotores de reducción de daños formados el año pasado en 3 jornadas para trabajar en la modificación de la ley de drogas. Finalmente, Gustavo nos habla de la deuda que el Estado Nacional tiene para con los usuarios de sustancias. Bueno, en cuanto a la deuda que el Estado Nacional tiene con los usuarios de sustancias, claramente está devolverle los derechos que sistemáticamente le viene cercenando con las leyes y políticas de drogas que implementa. En estos días está circulando mucho la idea de que es una deuda de la democracia, pero yo sinceramente no coincido con esta frase, por más que claramente la democracia no mejoró estas condiciones, pero la 23737, la ley de drogas vigente, es producto de la democracia. La ley 23737 la implementan Menem Duhalde durante los años 90 y desde ahí que queda vigente, con lo cual decir que es una deuda de la democracia es por lo menos incorrecto, porque si bien las políticas prohibicionistas venían previamente, se incrementa el castigo y la persecución con esta ley de drogas que es producto de un gobierno democrático. Ahora que entendimos un poco de qué se trata la reducción de riesgos y daños, nos enfocaremos en 3 formas de consumir cannabis de forma más segura: aceites y cremas, comestibles y el uso de filtros y pipas. Encontranos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Ahora en No Todo es Humo hacemos una pausa y luego seguimos con más. Un cogollo, una seda y un cafecito. Periodismo canábico independiente. Apórtanos en cafecito.app/No Todo es Humo. Los jueves en el bar Club No Todo es Humo. Asesoría canábica por No Todo es Humo. El bar Ambrosio Olmos 951. No todo es humo. Todo es humo. Noticias para usar. Hola, yo soy Debbie de La Risa. Me dedico a hacer pastelería en general, que empecé a experimentar y a trabajar con esto. Me parece de las mejores formas de consumir cannabis, ya que no solamente el beneficio de estar libre de humo, sino que se aprovecha en un 90-96% los cannabinoides que tiene la planta. Y bueno, es una forma diferente de consumirlo, ¿no es cierto? Todo lo que es dulce, brownies, tortas, tartas, esa es la especialidad de la casa, digamos. Hago productos clásicos y también veganos. Para reducir los riesgos y daños asociados al consumo de cannabis, se pueden aplicar las mismas medidas que para los psicodélicos, como asegurar un entorno y condiciones emocionales adecuadas previas al consumo. Además, se puede optar por métodos de consumo menos perjudiciales para las vías respiratorias, como la vaporización o los comestibles. En caso de ingerir cannabis, su efecto tarda más en sentirse, pero es más prolongado y potente en comparación con la inhalación. Para entender un poco más de esto, escucharemos a Debbie, del emprendimiento de comida canábica de La Risa.
Actualmente trabajamos con mi compañero Marian y nosotros hacemos mucho hincapié en la reducción de daños y en el control de las dosis, sobre todo en los edibles que tienen alto contenido de THC por la psicoactividad que tiene esta sustancia, ¿no es cierto? Muchos conocemos lo que es la pálida y a nadie le gusta pasarla, entonces se hace mucho hincapié. Preferible siempre comer poco y quedarse cortos y ya saber que la próxima podamos comer más antes de pasarse y pasarla mal, ¿no? Porque a nadie le gusta. En relación a cannabis, no existen muertes por sobredosis, pero su consumo puede tener efectos no deseados que varían según la edad, la dosis y el contexto de consumo. Puede haber cierta torpeza en los movimientos, una breve pérdida de memoria a corto plazo, alteración de la percepción del tiempo, introspección, paranoia, ansiedad, depresión, aumento del ritmo cardíaco e irritabilidad. En casos de alto consumo en poco tiempo, puede provocar vómitos y desmayos por la caída de la presión arterial y la baja de azúcar, la famosa pálida. Le comentamos a la gente que la famosa pálida es una hipoglucemia y los síntomas de sudoración, taquicardia, que puede llegar a la paranoia y el pánico. ¿Qué es lo que puede hacer en ese caso? ¿No? Mantenerse hidratado, comer frutas, buscar un ambiente que lo relaje y mantener la calma, que es simplemente un muy mal momento, pero ¿qué pasa? Y haciendo también referencia en esto, ¿no? Que los edibles tardan más en eliminarse del cuerpo, ¿no es cierto? Porque entran al torrente sanguíneo, se procesan en el hígado. Eso depende mucho del organismo de cada uno. Los efectos negativos también tardan más en irse, diferencia de cuando uno fuma, ¿no? A la hora de comer alimentos canábicos, la dosificación es fundamental y esto se hace mediante un análisis de las flores para determinar el porcentaje de cannabinoides. De esa manera, se pueden crear productos con THC y CBD o combinados, según la prescripción médica. Para hacer la dosificación de los productos, lo que se hace es un análisis de la flor. Entonces vos analizás la flor y en cuanto al porcentaje de cannabinoides que tenga, trabajamos la dosificación de los edibles. Se pueden hacer productos con THC y CBD, o uno o el otro, o los dos combinados según prescripción médica. Por lo general las dosis son experimentales, cada uno va probando cuál es su dosis. Y si viene y me dice, che, mira, este es el porcentaje de los miligramos de THC que yo tengo que consumir, los miligramos de CBD, bueno, se puede hacer un producto específico para cada tratamiento. Nosotros estamos trabajando con productos con CBD y estamos experimentando también la combinación de los dos productos. Lo que tiene es que el CBD contrarresta los efectos psicoactivos del THC, lo que hace que se reduzcan la psicoactividad que por ahí uno no la busca y simplemente quiere relajarse, descansar, la ansiedad, los dolores musculares y todos los demás. Si bien la reglamentación del ReproCan no habla de comestibles, su consumo se justifica desde una perspectiva terapéutica. Los edibles, comestibles en inglés, ofrecen beneficios superiores al fumar, al ser libres de humo, más potentes y más saludables. La combinación con otras plantas permite aprovechar terpenos con acciones terapéuticas y dosificar de una manera más precisa. La regulación de alimentos con cannabis está avanzando para aparecer en el Código Alimentario argentino, generando así esperanzas para el futuro en este mercado. Lo que es la reglamentación de ReproCan se habla de flores secas o de aceite. Claramente los beneficios de consumir cannabis en forma de edibles son mucho mejores que fumando, ¿no? Además de estar libres de humo, es mucho más productivo y más saludable para el cuerpo. Además de que podés combinar con otras plantas, podés aprovechar mucho más los terpenos que también tienen acción terapéutica personas, digamos, y podés dosificar mucho mejor, digamos. Si haces el análisis de la flor, podés hacer una mejor dosificación en los edibles. Cuando vos fumás, eso no lo podés hacer. Y vimos que está avanzando la regulación de los alimentos con cannabis, así que estamos muy esperanzados con respecto al futuro de este mercado y de esta área del consumo de cannabis. Nosotros también apuntamos mucho a la gente que recién empieza o que siente curiosidad para acercarse a buscar la medicina, ¿no es cierto? Buscamos proveerle toda la información necesaria para que su consumo sea consciente y responsable, tanto para quienes buscan lo medicinal como lo recreativo. Otro de los beneficios de las políticas de reducción de daños es la disminución de la presión en el sistema de salud estatal. Se sabe que la interacción de varias drogas en el cuerpo puede potenciar o reducir sus efectos, lo que hace más difícil el diagnóstico y el tratamiento en casos de intoxicación. Además, al promover la educación y la prevención, se puede reducir la cantidad de personas que hagan un uso excesivo de sustancias, gracias a que pueden acceder a los criterios de dosificación. En ese sentido, hablaremos del cannabis en forma de aceites y cremas.
Hola amigos de No Todo es Humo y a quienes los escuchan. Soy Ezequiel Perini, alias Osiris. Soy tesorero de la Comunidad Canábica Córdoba. Soy cultivador y productor artesanal de aceites medicinales y cremas con cannabis en mi emprendimiento Osiris Garden. El aceite de cannabis por vía oral se utiliza para tratar una amplia gama de condiciones de salud, incluyendo dolor crónico, epilepsia, glaucoma, artritis, ansiedad, depresión y muchas más. Las cremas de cannabis se utilizan principalmente para aliviar el dolor y la inflamación en la piel, para el tratamiento de condiciones cosméticas como arrugas, acné e irritación. Le preguntamos a Ezequiel qué precauciones hay que tener con los aceites. El uso sublingual del cannabis en aceite es una opción más segura para reducir los daños y riesgos asociados con la combustión que se produce fumando. Sin embargo, es importante que tengamos precauciones como comenzar con dosis bajas y aumentar gradualmente para evitar efectos no deseados. El uso recreativo con aceite es posible, pero debería estar más concentrado, es decir, la resina con una reducción de aceite mucho menor a la que se utiliza para fines medicinales, que es mayor para evitar efectos psicoactivos en el caso del THC. El método de preparación de aceites inicia de la misma manera que con los alimentos. Hay que extraer los cannabinoides de la planta. Ezequiel nos explica el procedimiento básico detrás de esto. El método de preparación varía, pero generalmente implica la extracción de los cannabinoides de la planta en un medio graso, como el aceite de oliva o crema base. Se dejan macerar las flores y hojas durante 14 días mínimo en alcohol al oscuro. Luego de la colación de esa alcoholatura se evapora a baño María dicho alcohol para quedarnos con la extracción que usaremos en el medio graso. La descarboxilación es un paso importante para activar los cannabinoides y generalmente se realiza calentando la planta antes de la extracción, aunque según he leído y he comprobado con mis productos, no es necesaria con flores que tienen más de 3 meses de curado. El uso que suele darse al aceite de cannabis es casi netamente terapéutico. Nos preguntamos entonces, ¿cómo se logra la dosificación para disminuir los efectos indeseados? Bueno, se recomienda empezar con dosis bajas y ajustar según sea necesario. La dosificación puede variar según varios factores como la tolerancia individual y el objetivo del consumo, o sea, la patología que queremos tratar. Además que el sistema endocannabinoide que poseemos es diferente en cada ser. Yo recomiendo comenzar con una dosis inicial baja que proporciono calculándola con el peso y la edad de la persona y ajustar según sea necesario cada 5 o 7 días. Otro aspecto importante para reducir riesgos es garantizar la trazabilidad de los aceites. Para esto los cultivadores y productores se valen de la elección de variedades, el control de insumos y procedimientos, además del análisis de cannabinoides en el producto final. Es posible hacer aceite con CBD o THC separadamente con extracciones moleculares en laboratorios. Para los que lo hacemos de manera artesanal utilizamos todos los cannabinoides de la planta, lo que se conoce como el efecto séquito, y usamos la maduración de los tricomas al momento de cosechar para tener flores más potentes en THC o más maduras o pasadas con CBD. La trazabilidad y constancia en cada preparación de aceites puede lograrse manteniendo registros detallados de los ingredientes utilizados, las cantidades empleadas y trabajar con la misma genética o analizar nuestra cosecha para saber qué porcentaje de cannabinoides estamos utilizando en nuestros productos. Encontranos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Ahora en No Todo es Humo hacemos una pausa y luego seguimos con más. No Todo es Humo suena en la 102.3 Más que Música. Suena en Buena Vista Radio 107.5. Sierras Chicas suena diferente. A No Todo es Humo lo escuchás en Park, una señal en la tierra. No todo es humo. No todo es humo. Noticias para usar. Ya sabemos que fumar es perjudicial para la salud y los motivos por los que hace mal tiene que ver no con lo que fumamos necesariamente, sino con el solo hecho de que estamos inhalando humo caliente y cargado de partículas sucias que han sido combustionadas, que muchas son tóxicas y que entran al cuerpo, además de que entran calientes, que lo queman y lo ensucian. Y estas partículas se van acumulando dentro del cuerpo y pueden causar enfermedades a futuro, lesiones en la salud. Son, la causante de muchos males que tenemos los que fumamos, por ejemplo, desde manchas en los dientes hasta garganteo, molestias después de fumar, sobre todo con el tema del cannabis es muy particular como quema, entra muy caliente y se apaga generalmente contra los tejidos de la garganta y de la boca.
Para cerrar este episodio, comentaremos las maneras de fumar de un modo menos dañino. Fumar es perjudicial para la salud, pero esto no se debe a la hierba que fumamos necesariamente, sino por el hecho de que estamos inhalando humo caliente y cargado de sustancias tóxicas. Esto causa muchas de las dificultades que aparecen al fumar, desde las manchas en los dientes hasta carraspera y tos. Betania, de Berkana Red, nos comenta sobre los filtros cerámicos reutilizables y cómo reducen los daños para las personas que eligen fumar. En el caso de los filtros Kerotakis, el diseño está hecho justamente para que primero, al ser de una cerámica que se cocinó a 1000 grados y que está hecha de tierra, lo que va a hacer es evitar que la llama entre en contacto con el cuerpo y hacer que el humo pase apagado. Las partículas se apagan contra las paredes de cerámica. Entonces, una vez que entran al cuerpo, están, además de más frescas, ya evitamos el tema de la quemadura. Se enfría relativamente el humo. Y también en ese mismo proceso, como entran tan calientes y a tanta velocidad, las partículas que vienen ardiendo, al estallar contra las paredes de cerámica, se pegan en la cerámica. Y la cerámica es una cerámica porosa, que ha sido diseñada con una porosidad para retener estas partículas, esta brea. Además de los filtros, recordemos también a las pipas de agua, que ofrecen ventajas extra al fumar cannabis. Estas pipas utilizan un mecanismo de filtrado de agua que enfría y suaviza el humo antes de inhalar. El agua actúa como un filtro adicional, atrapando partículas y proporcionando una experiencia de fumar más suave. Tenemos también que las partículas tienen una carga electromagnética, todo lo tiene, digamos, y es similar a la de la cerámica. Entonces la cerámica la fija y la retiene. Por eso tiene capacidad de filtrar y por eso es el material ideal para hacer este tipo de productos, e incluso se usa para filtrar otras cosas como agua, ya se sabe eso. Entonces la diferencia que hay entre fumar con un filtro y no fumar con un filtro va a tener que ver con la calidad del humo que entra en el cuerpo. A futuro, las posibilidades, las probabilidades que tengamos de contraer una lesión, una enfermedad relacionada con el hábito de fumar o no. O sea, es para reducir el daño de enfermarnos. Puntualmente para eso ha sido diseñado el filtro. Para poner una pieza que reduzca la temperatura, que retenga una parte de la contaminación y de esta manera reduzca el impacto que genera fumar cannabis en la salud de los fumadores. Esperamos que esta información les sea útil, ya que estas prácticas contribuyen a minimizar los posibles riesgos asociados al consumo de cannabis y a mejorar la experiencia general de los usuarios. Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3.